Gloria al Señor. Buenos días, muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Que Dios bendiga y guarde a cada uno y cada una de las personas que en su momento, como siempre digo, puedan ver este vivo, este live, esta prédica, como usted le entiende, usted le pueda llamar. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes y en sus hogares. Que Dios guarde y cubra su vida y bendiga todos sus caminos. Dándole nuevamente la gracia al Señor, como siempre, por la oportunidad que Él nos presta, a usted y a mí, a usted por verme y a mí por estar aquí en esta hora, para así poder, conforme a su misericordia, hablar de su palabra. Y también a la vez, porque en medio de que cuando nosotros no solamente hablamos de la palabra, nosotros, el que predica o el que la emite, no solo él emite, sino que también recibimos. Pero, como decirle, si estamos dispuestos, al igual que usted, a recibir, a escuchar, a abrir nuestros oídos y nuestro corazón a lo que hemos aprendido de la palabra, a lo que la palabra nos llama consejo en ese momento, y atendemos a nosotros ponerla por obra y práctica en nuestras vidas, para así nosotros poder ver cambios positivos en nuestras vidas, porque una acción trae una reacción. Entonces, cuando usted y yo, cada día, en cada momento que usted escucha que le hablan de la palabra, no es simplemente palabras que se la lleve el viento. Allí hay una enseñanza, allí hay un renacer, allí hay sabiduría, ahí hay vida, ahí hay fortaleza, ahí hay amonestación, porque son nuevas y todas están para el beneficio del alma del hombre, porque todas nos guían a la verdad y a la justicia y a la vida eterna. Por eso las personas, yo soy de las que siempre he dicho, yo voy a los cultos, yo me gozo con los coros, me gozo con las alabanzas, pero mi gusto es cuando llega la hora de la palabra de Dios. Porque yo no me detengo a ver al que está predicando. Yo me detengo a escuchar qué el Señor va a traer, en qué me va a amonestar. No solamente pensando en lo que me va a bendecir, en qué me tengo que enderezar, qué está pasando en mi alrededor que yo no sé y que mis ojos carnales o físicos, por así decirlo, no los ven, pero espiritualmente está ahí delante de mí. Tal vez yo estoy dando cosas contra el aguijón, tal vez yo estoy tropezando con la misma piedra y no he encontrado la manera de poder salir de esa condición de vida que tengo, pero en ese instante, en ese día, en esa hora, que mis ojos son abiertos y mis oídos a escuchar y mi corazón la palabra de Dios y ponerla en obra y práctica, Dios provee la solución. Porque ahí está, en usted poner las palabras de Dios por obra y práctica, que es a lo que somos llamados. Porque si vemos en las Sagradas Escrituras, cuando el Señor enviaba lo que se llaman profecías, advertencia al pueblo, había muchas veces que abiertamente decían, no andaremos, no lo haremos. Ve y dile al Señor que no lo haremos, que no lo escucharemos. ¿Por qué? Porque las palabras no son para nosotros simplemente escucharlas como que usted vio algo que pasó y ya. Es para ponerle en obra y práctica en nuestras vidas para poder tener resultados en ellas. Y hablando sobre ese tema, pues en esta mañana vamos a estar hablando. Que Dios bendiga a cada uno de sus hermanos que nos llevan en sus oraciones, a cada uno de los que en su momento se puedan conectar. Que Dios bendiga igual de aquellos que nos envían sus gratos saludos y nos tienen en sus oraciones. Que Dios bendiga. Pero en esta mañana yo quiero venir a hablarle, gloria al Señor, en el libro de Génesis, y vengo a hablarle, gloria al Señor, de José, de la vida de José, de la trayectoria de José,
de el propósito de José. Y yo puse para mí, veía como el tema respecto a la situación de vida que llevó José desde sus principios. Yo dije, le puse para mí personalmente, mirando así, analizando yo en esa situación de vida, en esa condición de vida. Y me toca como así la palabra de identidad. ¿Cuál es tu identidad? Eso es, ¿cuál es tu identidad? Yo quiero ponerle como tema, ¿cuál es tu identidad? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es tu identidad? Por la razón de que José nunca se olvidó de sus raíces. José nunca se dobló, se torció, se desmayó, por así decirle. Desde su niñez hasta el Señor llevarlo al propósito que tenía con él y para él y por él y para los suyos, se mantuvo firme. Pasando por todo tipo de procesos, pero se mantuvo firme creyendo en lo que se le había mostrado, en lo que él había visto en sueños, porque le decían el soñador. Gloria al Señor. Y todo esto fue a base de sufrimiento, en base a pruebas, a dificultades, a olvido, a maltrato, a desprecio, de todo aquello que usted y yo nos quejamos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, pero con todo esto no se olvidó de su identidad. Con todo eso no se apartó de Dios, que es lo opuesto de lo que hoy en día nosotros vemos. Cómo las personas se apartan, cómo las personas cambian su identidad, cómo las personas se olvidan de quiénes fueron, para qué fueron llamados, de dónde Dios los sacó, cómo Dios lo ha sostenido, cómo Dios lo ha mantenido. Gloria al Señor. José no se olvidó de su Creador, sino que lo honró en todo el sentido de la palabra hasta el último momento de su vida. Y estaremos por eso en esta mañana leyendo en el capítulo, gloria al Señor, 37 del libro de Génesis. Gloria al Señor. Capítulo 37 del libro de Génesis, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de sus padres, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos,
Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y dijo Israel a José, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando en el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotam. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotam. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derrame sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a sus padres. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por sus palabras que hemos leído en esta hora nuevamente, en esta mañana. Porque ellas son verdad, porque ellas son benditas, porque ellas son vida eterna, son liberación, son salvación, son salud. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, por su misericordia. Espíritu Santo, sea usted tomando dominio y control sobre mi intelecto, sobre mi lengua. Que sea usted obrando y tratando con mi vida, Señor, y con los oyentes. Y que tú, Espíritu Santo, trates con cada uno. Quebrante los yugos, rompa las cadenas, liberte los cautivos y sane las enfermedades. Que mientras transmito tu palabra, ella vaya obrando, rompiendo, arrancando, liberando y exaltando tu nombre en la vida de ellos, para gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Señor. José, gloria al Señor. El huérfano José. Alabanza al nombre de Cristo por siempre y para siempre. Hemos leído la historia o la genealogía prácticamente de José, de dónde desciende, su condición, cómo fue prácticamente su niñez, cómo fue su vida. La conocemos, lo que leemos las escrituras, y aún de niño oíamos cuando íbamos a la escuela bíblica, cómo nos contaban la historia de la hazaña de José. Gloria al Señor, el soñador José. Y vemos como yo les decía que le pondría como tema, ¿cuál es tu identidad? Le ponía como tema porque yo analizaba el trayecto de una persona, gloria a Jesús, en el Señor, sus comienzos, su camino, su trayecto y su postrer estado, que es el que, cuando pasan los tiempos, cada uno de nosotros vemos el comportamiento de cada quien, vemos el crecimiento de cada quien en el Señor y las consecuencias de la desobediencia, de la desavenencia, de los extraviamientos del camino de Dios, cuáles son sus frutos y sus resultados, y los frutos y los resultados de la obediencia, gloria al Señor, y de tener una identidad inconmovible delante del Señor.
Y vemos cómo José desde su niñez, al ser huérfano, el único que en medio de tantos hermanos no tenía a su madre con él para que lo consolara, para que lo abrazara, para que lo amara como las demás trataban a sus hijos. Podemos ver que prácticamente solo recibía maltrato, que solamente el poco amor o consideración lo obtenía de su padre, porque dice que lo amaba más porque lo había tenido en su vejez. Y no solamente porque era en su vejez, sino que tampoco tenía a su madre para que cuidase de él. Al punto de que lo maltrataban conforme a la palabra. Dice que cuando él hablaba con ellos no sabían hablarle con calma, no sabían hablarle como a las demás personas, sino que le hablaban bruscamente, que lo maltrataban, que lo ignoraban, que lo humillaban. Gloria al Señor. Pero ¿qué acontece? Que José, desde su juventud, dice que teniendo prácticamente 17 años, ya Dios estaba tratando con él. Por eso le llamaban el soñador. Tal vez no es solamente el decirte, ahí viene el soñador. No viene siendo solamente de ese sueño que tuvo, de que se inclinaban a él. No, sino que se ve que desde su niñez, este don de sueños y de interpretación de los sueños estaba en la vida de él. Y de ellos todos. Porque su padre, sus familiares, cuando él contaba los sueños, ellos prácticamente tenían allí la respuesta de lo que quería decir tal revelación. Por esto le llamaban el soñador. Pero toda esta situación, gloria al Señor, que él estaba viviendo, no lo hicieron moverse, no lo hicieron cambiar de la identidad que él había tomado, del carácter que él había tomado, de la promesa que él ya había entendido que había en su vida de parte de Dios. Aunque él no supiera cuáles serían las consecuencias a largo plazo, pero él echó mano de esa promesa y lo creía en su vida. Y lo creía en su corazón tanto que desde sus principios iba sufriendo las consecuencias de lo que él creía, de lo que él se había aferrado, gloria al Señor. De que los maltratos, que de lo que él veía actualmente, no lo hacía desmayar, no lo hacía creer de lo que él había pensado que Dios tenía para él, no lo hacía desviarse de allí. Él tomó esto con carácter, con respeto. Él tomó esto con firmeza y no se desvió aún no teniendo conocimiento de nada de lo que le sobrevendría de allí en adelante. Hasta el momento que su padre lo envía a buscar a sus hermanos. Es allí donde comienza su verdadero calvario. Es allí donde comienza su verdadero, gloria al Señor, trayecto en la vida. Y también allí es donde es puesto, gloria al Señor, en obra y práctica el ministerio que Dios había entregado en sus manos. Es allí, desde aquel momento que es echado, gloria al Señor, en aquella cisterna, donde es empezada verdaderamente a ser probada su fe, de ser probada su identidad, sus raíces, su creencia. Es allí donde es el momento, la hora, el tiempo, el cairo, el espacio, gloria al Señor, de él mostrar de que él estaba hecho, de que él había creído. Era el momento de él tomar la decisión de abandonarse a todo y tomarse para sí los placeres y los beneficios que con todo yendo a aquel lugar como esclavo, gloria al Señor, podía obtener. Simplemente podía cambiar, aleluya, su creencia. Simplemente podía deshacerse de la identidad que lo había hasta ese tiempo mantenido firme como el soñador. Al punto que dice que su padre no dejaba de pensar en esto. Gloria al Señor.
Y por medio de sufrimiento, por medio de servidumbre, aleluya, José fue preparado allí en Egipto y le sirvió al Señor. Gloria al Señor, porque él creía en Jehová de los ejércitos. Y se mantenía guiado sobre sus enseñanzas que su padre le había dado, del temor, del respeto, y de que Jehová estaba en todas partes y veía y tomaría en cuenta sus caminos. Gloria al Señor. ¿Qué pasa? Que José, creyendo en esto, temiendo al Dios de los dioses, obraba en justicia y en rectitud de corazón y de sus hechos, sirviéndole en aquella nación, hasta el punto de llegar a ser escogido entre todos los sirvientes como una persona recta, como una persona seria, como una persona que no había de qué acusarle, tanto de que el dueño del hogar en el cual se encontraba lo tenía como su mano derecha, el que dirigía aquel hogar, el único que tenía más poder que él en ese espacio era el dueño de aquella casa. Gloria al Señor. Alabanza al Cristo de la gloria. Al momento de José, Satanás levantarse contra él porque veía que estaba dispuesto en su corazón a seguir esperando en Dios, a seguir creyendo en eso que le fue mostrado desde su juventud. Satanás, viendo que él no se había desviado ni a diestra ni a siniestra, que las cosas que en aquella nación en la cual él se encontraba les podían ofrecer con todo, que era prácticamente un esclavo, pero tenía toda la oportunidad y toda la libertad para hacer lo que quisiera y tomar el camino que escogiera. Él decidió no desviarse. Él decidió no irse, no postrarse a los pies de Egipto. Él decidió no ponerse como tierra al mundo, sino que decidió creer y mantenerse firme en el Señor. Porque él entendía que había una promesa en su vida. Él entendía que él era esa promesa y que por vía de él era que se iba a cumplir, que por vía de él era que se iba a manifestar esa promesa que Jehová tenía hacia él y su casa. Aunque tal vez él no tuviera en su mente y en su corazón la interpretación de que no era su familia, sino que era a una nación completa que dependería de su sufrimiento, que dependería de su subyugamiento, que dependería del haber creído a Dios, sustentaría toda una nación y también la pondría en alto y se conocería en Egipto y en otras naciones por su fidelidad a Dios. Sabiendo que en todo esto, gloria al Señor, que en todo su sufrimiento, que en todo su proceso en el cual él fue probado, no se desvió ni a diestra ni a siniestra. Y Jehová tampoco lo abandonó, sino que con todos los vientos contrarios en contra de él, él fue avanzando. El Señor lo fue catapultando, lo fue poniendo en el lugar y en el espacio en donde él decidió que tenía que llegar, y fue paso a paso que el Señor lo llevó al propósito que tenía para él. Pero él no se movió, él no se desvió. Por eso yo le pongo como tema: ¿cuál es tu identidad? Porque hoy no hay que hacer mucho esfuerzo para usted ver cuántas personas han perdido su identidad. Cuántas personas se han olvidado de sus principios en Dios. Cuántas personas se han olvidado de su sufrimiento
y su dolor y sus persecuciones y todo lo que pasaron para llegar al lugar, al espacio, al tiempo que Dios le ha llevado al día de hoy. Y cuando ven lo que el mundo le ofrece, no miran para atrás. No miran para atrás para acordarse y ver cómo llegó hasta allí. Cómo tú te has catapultado hasta aquí. Cómo tú llegaste hasta el espacio que tú te encuentras hoy. Y por una sencillez se han olvidado de Dios. Han perdido su identidad. Ya ellos mismos no saben lo que son. Ya ellos mismos no saben a quién le sirven. Ya ellos mismos no saben lo que es cierto y lo que es mentira de parte de Dios, porque se deslumbraron, se envanecieron, se engrandecieron, se dejaron envolver de la vanagloria. No supieron hacer como hizo Jesús. Y dirán, pero eso es Jesús. Pero Jesús dijo que Él venció, que nosotros también podemos vencer. Y echaron mano de lo que Satanás le ofreció para que vendiesen su progenitura, para que vendiesen su identidad. Y hoy aquellas personas que tuvieron un nombre delante de los hombres y delante del área espiritual, hoy son alfombra del mundo. Es tierra para muchos donde todos escupen, donde todos los pisotean y han pasado a ser la burla y el escarnio en el pueblo evangélico y en el mundo de los impíos. Porque menospreciaron a Dios, menospreciaron su espacio, menospreciaron lo que Dios puso en sus manos. No tuvieron en valor, no tuvieron en mucho la identidad que Dios le dio. No supieron caminar como José, que no se desvió, que no desmayó, que no se avergonzó. Dios le bendiga. Virginia Delgado. Que con todo lo que sufrió, con todo lo que pasó, sus hermanos lo vendieron al punto de quererle quitar la vida. Y esto no lo hizo renegar de Dios. Fue vendido como esclavo. Y esto no hizo a José renegar de Dios, sino que se mantuvo firme bajo su sufrimiento, bajo todo lo que estuviese pasando, esperando en eso que le fue prometido, en eso que se le había sido mostrado. No perdió su identidad. Nunca perdió su identidad. Hasta el día de cerrar sus ojos. Nunca la perdió. Siempre se mantuvo recto en lo que se le había mostrado, en lo que Dios había propuesto para que él obrara, para que él hiciera. Hasta el punto de ser acusado como violador. Porque cuando Satanás se levanta, él va a tomar de todo lo que haya, de lo cercano, de lo lejano, para acusarte, para tramar cuantas cosas. Pero si Jehová está en el asunto, dice bien la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Fue acusado, fue preso, pero allí, en medio de su cautividad física, no estaba cautivo mentalmente, no estaba cautivo espiritualmente. Dios estaba trabajando, gloria al Señor, en el propósito, en el proyecto que había determinado para que él cumpliese. ¿Por qué? Porque él había decidido no vender su identidad. No ponerse como tierra, no ponerse como alfombra para que el mundo lo pisotee, lo escupa y haga con él lo que quiera. No ponerse como burla de los demás, no avergonzar al Dios que le llamó, que lo llevó hasta allí, que le conservó la vida, aunque fuese, por así decirlo. Si pudiese decir, bueno, yo no puedo
desviarme, yo no puedo traicionar a Dios porque mis hermanos querían matarme y Él me salvó la vida. Pues yo en agradecimiento a esto voy a guardar su palabra, voy a guardarme de todo lo que es contra Dios. Me voy a guardar para serle fiel. Por agradecimiento. José no se devolvió del camino que emprendió, aunque hubo de todo. Y yo sé que todavía a este tiempo hay hombres y mujeres que han pasado por diversas situaciones, por muchas adversidades, y que han hecho y han querido hacer con ellos de todo, y no han cambiado su identidad, no han vendido su progenitura. Le han creído a Dios, se han mantenido firmes. Se han mantenido firmes en lo que creyeron, en quien le llamó, porque ellos han entendido que conocen a Dios en su vida. Y han tenido la sabiduría, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y han entendido, como dice su palabra, que aquel que se aparta de Él, Él lo destruirá. Oye, todo aquel que se aparta de Dios solamente ha profetizado, solamente tiene de promesa que sea destruido. Esa es la promesa que hay para todo aquel que se aparta de Dios. Para todo aquel que ha conocido, que ha dicho haber conocido a Dios. ¿Qué viene para él? Destrucción. Esa es la promesa que hay postrera para los que se apartan del camino. Para los que se desvían de la verdad. Para los que se prostituyen con el mundo y se arrastran como prostitutas, como rameras, espiritualmente, y después lo materializan. Ese es el pago, esa es la promesa de que serán destruidos. Y José, los sufrimientos, los menosprecios, los maltratos, las acusaciones, varios años en la cárcel, preso injustamente. Pero allí Dios estaba obrando en lo secreto, en lo oculto. Dios estaba armando el croquis espiritual. Dios aquí estaba obrando para salvaguardar una nación, su nación, a través de un solo hombre dispuesto a dejarse guiar por Dios. A un hombre dispuesto a perder lo que nosotros decimos la vida, pero en la mano de Dios, que no se desvió, que no cambió su identidad. Hoy, las personas simplemente tienen que ofrecerle un viaje a otra nación, para cuando usted lo ve en las redes, tú no sabes quién es. Tú dices, pero este es fulano. Esta es fulana. Y abiertamente dice, no, que hay que salir a buscar lo suyo. O sea que Dios nunca le ha sido suficiente. O sea que no fue por vía de Dios que te abrió puertas, que te catapultó, como entiendes tú. Porque hay muchos que creen que un plato de lenteja es todo. Hay personas que entienden que el tener una visa lo tienen todo. Tráigase Nueva York, tráigase la nación a la cual usted va en un bulto, traiga todas las riquezas, todo lo que hay allí, tráigalo. Usted me puede decir a mí que yo nunca he viajado más que he ido a Haití. Chinina, usted tiene una visa para Europa, para Rusia, para Dubái, para donde sea. Y usted tiene residencia de 20 o 30 años. ¿Y sabe lo que yo le voy a decir? Es que siempre lo he dicho. Y simplemente, analizándolo así, yo que no dependo de nada, sino del día a día de Dios, como las aves del campo, como las aves del cielo, como los animales del campo y como muchos que no le sirven al Señor, pero también, dice, Él tiene cuidado de su creación, dependen del día a día, de lo que Dios le depare ese día. Me dicen a mí que yo tengo que viajar y todo corre por mis gastos.
¿Qué usted entiende que yo debo hacer o que tengo que hacer para yo buscar pasajes, trámites de papeles, ¿verdad? Trámites de papeles, viaje, el vuelo. Si no es que me invitan y tengo todo pago, yo tengo que hacer una inversión de donde yo no tengo. Porque para mí, y esa es mi manera de verlo, una residencia es como yo aquí en mi país. Yo vivo aquí en San Pedro de Macorís, pero yo en San Juan de la Maguana no conozco a nadie, ni tengo familia a nadie. Y que yo tome una guagua y me vaya para San Juan de la Maguana, a menos que yo no tenga dinero para todos esos gastos, yo voy a tener que amanecer en un banco. ¿A dónde voy yo a vivir? ¿Quién se va a hacer cargo de mí? Yo tengo que tener dinero para pagar un hotel, para pagar mi estadía, para suplir mis necesidades en ese tiempo que voy a estar ahí. Y de esa manera vuelvo y tomo una guagua y vengo aquí a San Pedro, ¿ya? ¿Cuáles son tantos los beneficios? Bueno, ahora sí yo tengo otros objetivos, porque cuando llegan allí se olvidan hasta de cómo se llaman. Ellos van en búsqueda. Esas son sus palabras, hay que buscar lo suyo. Aquí vestían, aquí calzaban, aquí comían, aquí vivían como reyes y reinas. Aquí se les suplía sus necesidades, pero el tema es, ya después que yo tomo un avión, ellos entienden que allí hay más personas para engañar. Entonces tienen que quitarse los camaleones, la piel, y tornarse tal y como ellos son. Hoy usted quiere conocer a una persona, que lo inviten a otra nación. Hoy usted quiere conocer de qué madera está hecha cada persona, cada predicador, cada evangelista, cada misionera, que le abran puertas en diversos lugares a predicar la palabra, y usted va a ver de qué madera están hechos. Lo vemos a diario. Por ejemplo, hermana Virginia, ¿cuántas personas usted no ha conocido en este evangelio que lo conocía como conservadores, como personas que eran muy santos, como personas que hasta la mosca eran pecado? Y hoy, después que se han ido a Nueva York, que se han ido a otras naciones, ¿qué son? ¿Quiénes son? Ni ellos mismos se conocen. Porque se han vendido a lo que sea, entendiendo ellos que van a obtener ganancia desobedeciendo a Dios, teniendo lo que Dios como poco para ellos le ha dado, en poco o por nada. Porque se les olvida que no es menos cierto, que las bendiciones de Jehová no añaden tristezas con ellas. Se les olvida. Pero esas bendiciones que el hombre escoge tomar él, le añaden tristeza, le añaden sufrimiento, le añaden humillación, le añaden vergüenza. Y le pueden añadir la salvación o la perdición de su alma. Lo cual José no tenía a nadie como hoy tienen esas personas para que de parte de Dios le llame la atención. Que se le predique, que le llame, que Dios le muestre y diga, mire, dile a fulano que no es por ahí. Dile a fulano que no es así. José no tenía eso. José solo tenía la convicción y en su corazón lo que le fue mostrado desde su niñez. Gloria al Señor. Y no vendió su progenitura, no se vendió, no se adaptó al mundo, no lo acogió como suyo. Supo nadar y guardar su ropa. Lo cual es que hay personas que no saben nadar y guardar su ropa, sino que se ahogan en cualquier agua. Son arrastrados por cualquier viento. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios y vinieron
al evangelio detrás de otras cosas. Gloria al Señor. Alabanza. Amén, hermana Virginia. Dios le bendiga. Vinieron al evangelio detrás de otras cosas que no se llama para que las almas se salven. Para que haya liberación en los otros, porque ellos y los suyos están atados, viven atados. Y como ellos entienden que Dios en la vida de ellos no ha tenido eficacia, para ellos, yo creo que en realidad ellos entienden que Dios no existe, que Dios no está. Porque para lo que ellos han hecho, eso es lo que yo creo. Y ellos se ven vivos, de pie aún, y todo yéndole, entendiendo ellos de viento en popa. Para ellos Dios no existe. Pero también no se han puesto a ver de que todo el mundo no le va igual. Que hay personas que Dios no le da mucho tiempo en su pecado, sino que es cortado prontamente. A muchos que son muertos en sus delitos y pecados. Llamándose, diciendo ser de Dios, contaminando el pueblo de Dios, contaminando los altares. Y que donde quiera que llegan, son como la mosca, dejan sus huevos para infectar, para dañar. Y en vez de traer liberación, cambios radicales espiritualmente a favor del pueblo de Dios, por donde pasan dejan destrucción. Por donde pasan dejan ataduras, ligaduras, porque de verdad acarrean maldición con ellos. La palabra de Dios es la única que no se contamina, que sigue manteniéndose limpia, pulcra, pero el vaso, el recipiente, puede ser de cualquier material. Puede ser de honra, puede ser de deshonra, puede ser de cristal, puede ser desechable, porque vemos que hay muchos desechables. Hoy hay muchos recipientes que dicen servirle a Dios que son desechables porque ellos en su manera de vivir, en su comportamiento, muestran que son fuentes que quieren dar diversas aguas. Quieren dar agua de río, agua de manantiales, agua de arroyos, agua de mar, de laguna, porque para todos ellos tienen una ropa, para todos ellos tienen una cara, para cada situación ellos tienen sus normas, porque son camaleones, porque andan buscando lo que ellos dijeron, lo suyo. No andan trabajando para el reino. No andan dando lo que por gracia ellos recibieron. No, ya ellos dicen que su evangelio no es de gratis. Ya ellos dicen que ellos ir a predicar la palabra de Dios no es de gratis, que eso tiene un precio y hay que pagarlo. Ya ellos dicen, conforme también, como dice la palabra, que cuando se iba un profeta no se iba con las manos vacías, que hay que pagarle su tiempo, que hay que pagárselo. O sea que, aparte de todo lo que Dios le provee en medio de su prueba, porque muchos no saben que es que son probados a la manera de José, para Dios saber cuál es tu identidad, para saber Dios si tú eres movible, inconmovible en Él. Y no pasan la prueba.
se queman en el proceso. Porque sin haber pasado al otro lado, ya han dado muestras, señales de su infidelidad hacia Dios por cosas, por permutas muy pequeñas. Se han olvidado de la bondad, del favor, de la misericordia que Dios ha hecho con su vida. Se han olvidado de tener gratitud de lo que hoy ellos pueden decir que son en el Señor. Y le han dado gloria y honra y pleitesía y se han puesto por alfombra de cualquiera que diga ser de Dios. No sabiendo que Satanás es astuto y tiene su disfraz para engañar a todo aquel que sea ingenuo, a todo aquel que sea ciego espiritual, a todo aquel que anda buscando lo suyo, pues encuentra lo suyo. Porque si usted anda buscando los favores del diablo y del mundo, él siempre está dispuesto. Mire que lo hizo con Jesús. Si postrado me adorares, yo te daría todo, toda la riqueza del mundo. Oiga, cómo él pretende engañar a Jesús, prometiéndole todo lo que no es de él. Por el simple hecho de que le dijeron, tú eres el príncipe de este mundo. Pero el príncipe no es el rey. El príncipe no tiene toda autoridad. El príncipe no tiene toda autoridad. El príncipe puede hacer varias cosas, pero el rey es quien manda. El rey es quien ordena. El rey es el que tiene la última palabra. Y él es el príncipe, no el rey. Y Jesús, ¿qué le respondió? ¿Qué le contestó? ¿Cómo actuó? Cuando Satanás vino y se levantó, que estaba con los apóstoles, porque ya se mantenía dándole seguimiento. Porque cuando Dios tiene un propósito con el hombre, Él empieza a bajearlo, empieza a buscarlo, empieza a ponerle piedra de tropiezo, empieza a ponerle obstáculos, Él empieza a ponerle pruebas, empieza a acusarte para que tú caigas en su trampa, para que tú seas descartado de parte de Dios, de lo que Él había predestinado para ti. Y nosotros, ingenuos, incautos, incrédulos, que creemos más a lo que nuestros ojos ven, que a lo que hemos recibido de parte del que todo lo puede, del que todo lo ve, del que todo lo sabe. Le hemos creído mucho a Satanás y hemos andado por los caminos que Él nos ha puesto, porque hemos temido al mandato de Dios, al camino que Él nos ha propuesto, y hemos andado por el camino de Satanás, haciendo, viviendo, caminando, andando como Él ha querido. Así vemos hoy cuántos andan en esos mismos caminos, con la Biblia en la mano, con la verdad en la mano y con Dios tratando día en día con ellos de que se devuelvan, de que ese no es el camino, que ese no es Él. Andan buscando muchas maneras de contrarrestar lo que está ya escrito, de alivianar, entienden ellos, la carga tan grande que ellos tienen, el serle fiel y el guardar sus palabras. Es una carga a la cual ellos no pueden ni quieren llevar, porque los aparta de muchos beneficios que entienden ellos que no pueden tener en Dios, pero que el mundo se los ofrece. Pero sin olvidársele algo, que para usted tener los beneficios del mundo, usted tiene que hacer las cosas que el mundo ordena y manda que se hagan, para usted poder recibir sus beneficios. Y como José no quiso aceptar esos beneficios, fue acusado de violación, de traición,
Porque teniendo el pecado en sus manos, la decisión de envolverse y de olvidarse de Dios porque ya él tenía un puesto, podía dejarlo todo en ese momento y dijo no. Le dejó la ropa en las manos y huyó. Y huyó. Y se quedó esperando en Dios. Y lo encarcelaron y se quedó esperando en Dios. Y hubieron personas allí, seguía ejerciendo su ministerio allí y siguió esperando en Dios. Hasta el cabo de un tiempo, cuando Dios lo preparó. Porque Dios prepara en lo oculto. Y cuando lo catapultó fue conocido por muchos, pero ya estaba preparado. Ya él así había sido procesado como el fuego. Ya él había pasado lo que él necesitaba pasar para Dios determinar y terminar lo que con él había comenzado. Y muchos hoy y mañana y de ahora en más usted verá que con el simple hecho de darle un micrófono, con el simple hecho de darle una silla en un canal, con el simple hecho de tal vez también estar en las redes sociales y tener 5 o 6 personas que le vean, que con el simple hecho de darle un buen empleo, se van a olvidar y se van a quemar en el camino, porque no van a honrar lo que Dios ha determinado para ellos, lo que Dios había prometido para ellos. No así como José, que no menospreció su condición, olvidado, maltratado, odiado, hasta el punto de no quererlo ver vivo. No renegó de Dios, no renegó de su fe. No se apartó ni a diestra ni a siniestra donde Dios había determinado que sería y que haría con él. Lo mantuvo guardado, escondido de todo lo demás, preparándolo. Y cuando salió, lo sacó al tiempo para suplir la necesidad de su pueblo. Pero José no quiso ser como muchos hoy, ser heraldo para muchos y al final perderse. Y al final quedarse como nada después que tú pasaste tanto, después que tú lo que Dios hizo contigo. Y tú pasar de la noche a la mañana a ser una burla, un escarnio, una vergüenza que no represente al Señor ni a su iglesia en nada por tus caminos, por tus enseñanzas, por tus andanzas, porque no supiste retener lo que Dios trató contigo. Porque todos piensan que el hecho de que usted predique la palabra de Dios, usted tiene que recibir villas y castillas. Pero como hay muchos que vinieron aquí a ser famosos, y de verdad fueron famosos. Cuando nosotros estábamos pasando el proceso de la guerra, Virginia Delgado sabe, y todos lo saben porque yo estaba en estos días en lo que le dicen aquí el Guacalito, y allá vi un varón y le dice, pero varón, ¿y esa loca que anda diciendo de todo de ti y de los cristianos que le ha caído encima a todo el mundo? ¿Y esa loca? O sea que todo el mundo lo sabe. No es oculto para nadie. Y yo le decía siempre, todo el que quiere brillar, brilla en Dios sí. Si usted quiere brillar para bien, usted va a brillar para bien. Si usted quiere brillar para mal, usted va a brillar para mal. Según el camino que usted coja, como hizo José. Si usted cogió el camino de la rectitud y la verdad y la justicia en Dios, la rectitud, la verdad y la justicia le va a acompañar. Pero si usted vino
en el camino del Señor andando en engaño, a la manera de Acab, a la manera de Acab, usted va a quedarse como él, en una horca. Usted también va a perder. Porque en este son dos caminos, el de la mentira y el de la verdad. Y si usted fundamentó, usted hizo plataforma en mentira y en engaño, oiga, lo que es de Dios prevalece. Porque hoy yo puedo decir, ¿y dónde están los que me acusan? Como cuando la mujer que tira la primera piedra, ¿y dónde están los que me acusan? ¿A dónde están? Hermana Virginia, ¿dónde están? Los que le decían vieja del diablo, los que le decían prostituta, los que le decían que usted tenía un calentón, que usted andaba buscando. ¿Dónde están? Dígame, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Porque cuando usted empieza de su boca a decir lo que usted es, pero dándole el nombre a otro, son manifiestas las obras de la carne, son manifiestas. Los frutos que usted y yo tenemos son los que nos van a representar. Los frutos de ellos se representaron en lo que ellos estaban sembrando. Sembraron viento, cosecharon tempestad. No dijeron prostituta, no dijeron estafadores, no dijeron ladrones, no dijeron adúlteros, no dijeron fornicarios. De todo lo que ellos eran, nos dieron a nosotros un poco. Pero mira cómo el tiempo de Dios es perfecto. La gloria y la honra sea para Dios. Y el que espera en el Señor no es avergonzado. No, dicen que el que espera en Dios, el que confía en Dios, no será avergonzado, y no son avergonzados. Porque como dice, puede ponerse una vela debajo de un almud para que no alumbre. No. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz, ni nada oculto que no sea manifiesto. ¿Quién hoy son acusados de estafadores y juntándose con estafadores públicamente? ¿Quiénes? ¿Dónde están los que nos exhibían como pecadores, como estafadores, como pedidores? ¿Quiénes hoy son? ¿Quiénes hoy ellos de su propia boca manifestaron todos sus hechos y sus caminos? ¿Quiénes? Yo no sé si usted se acuerda, hermana Virginia, la vez que estaba la foto de una niña, de la mujer de allá de Islandia. Óigame los dramaturgos que son. Ella toma la foto de su hija, ella la sube en su canal, cuando ella estaba grave, algo así. Yo esa parte no lo vi, lo supe. Pero la toman, la que era alerta profética, y otra persona más, y la suben a las redes. Cuando yo veo esta foto, yo la llamo alerta profética. Yo le dije, ¿quién hizo eso? Con la familia no se metan. Eso no se hace. Borren eso. No hagan eso. No, eso no importa. Ella no quiere estar de metida. Para allá que vaya. Además, eso ella fue que la publicó. Digo, como yo no sé de redes, bueno. Pero si es mala y perversa esa, la madre de la niña es más mala y más perversa. Y yo la admiro, cómo se sientan, con esa prudencia, esa calma, hablar mentira, con esa sabiduría y esa lengua lisonjera. Wow, tienen unos riñones. Oye, el temor de Dios no existe en su vida.
No tienen temor de Dios. No creen que la salvación existe ni que la perdición existe. No lo creen. No lo creen, hermana, de verdad. No lo creen. Gloria al Señor. No lo creen. No tienen temor de Dios. No lo tienen. Porque óigase algo, hermana. De esa foto oigo una parte. Oiga, esa parte nunca la ha dicho. Estábamos Chiqui y yo a las 12 de la noche sentados. Nos acostamos tarde, muchas veces. Y ella nos llama. Nos llama porque yo estaba ahí. A las 12 de la noche. Ella muchas veces llamaba. Chiqui siempre le evitaba porque ella hablaba mucho, a él no le gustaba. Yo le digo la verdad. Si una persona, como evangélico que sea o quien sea, no me hace, como decimos, sangre, como que mi espíritu no hace coinonía, yo no forzo. Yo lo más posible trato de alejarme. Y no que Dios le bendiga, Dios le bendiga, pero me mantengo a mi distancia porque he tenido experiencia y nunca me he equivocado. La gloria sea para Dios. Yo le decía, a mí no me gusta esa señora porque esta señora es así, así, así. Y mire, así, ahí está. Y la llama, cuando nos llama, ella está en el hospital, hace una videollamada. ¿Sabe para qué? Para que orase por la niña que tenía unos tornillos puestos en la cabeza. Y que conforme a las palabras de ella, el médico le decía que hasta ahí había sido un milagro que la niña se mantuviese viva, pero que de ahí no contaban con ella. Para que Chiqui orara, eso nunca lo dijo. Eso hizo, oramos, conversamos un rato. Ella mostró, mire la niña, que oramos por la niña. Ya. Y de repente cuando se arma eso, que nosotros tomamos la foto de la niña y que nosotros la subimos y que nosotros y que no. Mire cómo son las cosas. Pero ahora ella libremente la sube en las redes, con ella abrazada. Ahora ella... Y todo eso pasó y son personas que entienden que a ellos hay que pedirle perdón, que a ellos hay que pedirle, rendirle pleitesía. Bendito sea el Señor. Se ha llevado sujeta a la obediencia todo pensamiento a Cristo Jesús. Hermana, pero hay que tener riñones. Y de verdad se creen que Dios eso lo deja así. De verdad se creen que no van a dar cuenta por cada uno, dice la palabra bien claro, por cada uno de nuestros hechos y nuestras palabras, todo eso está escrito allí. Pero ellos no lo creen, ellos lo hablan, ellos lo dicen, ellos lo citan, pero no lo creen. Son personas que manipulan la palabra, hablan de la palabra, pero no lo creen, no la creen, no creen en ella. Son personas que toman todos los beneficios porque entienden que el evangelio es una mina de oro, pero no creen de que hay un Dios que le va a juzgar, que en todo eso van a dar cuenta por eso. Se le olvidó lo de Simón el mago. Se les olvidó que Dios no ha cortado su brazo, que la misericordia también tiene su tiempo. Se les olvidó que tanto que dicen que los mentirosos no entran, que están poniendo cuchillo a su garganta, porque cuando usted, lo que usted hace, usted lo está manifestando, está confirmando por la misma palabra. Eso es lo que usted va a recibir. Y cada una de esas piezas, porque muchas veces nosotros pensamos, cuando le pedimos justicia, vamos a decir que le pedimos justicia a Dios, estamos esperando ver algo. Pensamos que Dios lo va a hacer a nuestra manera, para nosotros sentirnos bien muchas veces, conforme a nuestro perverso corazón, porque así hay que decirlo, porque así es que lo dice la palabra. Que perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Dios nada más. Y lo escudriña.
Pero Dios tiene la manera de cómo corregir, de cómo castigar, de cómo traer a recuerdo, a obediencia, de cómo tratar con el hombre para ver si lo saca de su error y lo salva. Que muchas veces nosotros mismos decimos, pero eso, Señor, pero eso es lo que tú le vas a hacer a fulano después que hizo esto y esto y esto, nada más eso. No nos olvidemos que Dios no olvida. Dios perdona, pero no olvida, porque si tú no te olvidas de que tú pecas, de tus pecados, no será tomado y echado al fondo del mar y no tendrá más memoria, pero es cuando tú te apartas del mal y no pecas más. Pero si tú te mantienes, usted ve que hay personas, mira, acuérdate, Dios tiene que estar acordándole de dónde vino para que no vaya a rebalar allí, porque se mantienen sus pasos de continuo al mal. Y como sus pasos están de continuo al mal, Dios tiene que estar llamándole la atención, diciéndole no camine por aquí, no doble por allí, porque no tienen identidad propia. Y cuando la persona ya perdió la identidad, se presta para cualquier cosa. Eso ha pasado con esta persona que hoy están siendo ellos entendieron que barrieron y acabaron con todo. Aquí estamos, glorificando a Dios de la misma manera que antes, bendiciéndole de la misma manera que antes. No ha cambiado nada. ¿Qué hemos perdido de todo lo que teníamos? No hemos perdido nada. No hemos perdido nada. Porque aquí lo único que interesa que tú pierdas es a Dios en tu vida. Que se pensaban que a nosotros nos daban, todo el mundo nos daban de todo y que nosotros se equivocaron. Porque el mismo que nos proveía, que nos suplía ayer, es el mismo que nos provee hoy. Y que nos seguirá proveyendo hasta nuestros últimos días. El mismo que hoy me puede dar para que yo coma arroz vacío, sin decirle, sin un huevo, sin nada, como mañana puede darme, ven Chirina, vamos a llevarla a comer a un restaurante. A ese mismo le seguimos sirviendo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Ese es el mismo. No ha cambiado nada en nosotros. ¿Por qué? Porque a la manera de José nos hemos quedado en el mismo lugar que Él nos llamó. Porque yo siempre he dicho, yo prefiero volver como que comían, volver a un basurero 1000 veces. A comer basura, pero no faltarle a Dios. Por un plato de comida, por un par de zapatos, por ir a un salón, por una silla, por una muda de ropa. Yo prefiero ir al basurero todos los días de mi vida, porque sé que el día que parta con el Señor, Él no me va a decir apartaos de mí, maldito, sino que me va a decir, venid, bendita de mi Padre. ¿Por qué? Porque he guardado su palabra en cuanto a mi conocimiento, en cuanto a lo que dice la palabra. He obedecido hasta donde Él me ha dicho, ve, yo he ido. Camina, camina. Y no he sido avergonzada. Y le he pedido todos los días de mi vida que su temor y su amor no se aparte de mí. Y que su misericordia no me deje. Porque lejos de Él nada podemos hacer. Porque Él es quien guía nuestros pasos. Siempre y cuando usted esté dispuesta a que sea Él quien lo guíe. Siempre que sea usted, Dios bendiga, Carmen, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Porque Dios es fiel. Los únicos que somos infieles somos nosotros. Los únicos que somos inconstantes somos nosotros. Los únicos que flaqueamos somos nosotros. Porque Dios no tiene dos bocas, Dios tiene una sola. Y si Él te dijo verde, es verde. Tú le puedes preguntar 20 veces, 100 veces y te va a decir, yo te dije verde. En el momento que Él te diga es amarillo es porque tú has tomado otra decisión, es porque tú has tomado otro camino. Y si tu corazón se desvió y tomó una decisión
como hablan del matrimonio, que en el principio no fue así. Le fue dado carta de divorcio por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque por encima de que Dios dijera que no, el hombre si dijo que sí, así lo iba a hacer. Y como eso es una decisión personal, como es una decisión de salvación para ti, como es una decisión de tú tomar el camino que usted decida. Por eso, no, pero ¿por qué tú me dejaste que yo me casara si usted sabe que recasarse es pecado? No, usted tomó su decisión. Aquí dice que no. Y tú buscaste una brecha para pecar. Cásate. Porque usted tomó la decisión en su corazón, en su alma, de que por ahí era que usted iba a ir. Y Dios no te va a obligar. Porque tú vas a probar un poco de tu propio chocolate, tú vas a tomar, vas a saborear el gusto de tus decisiones. Y eso es lo que pasa hoy. ¿Cuántas veces de esas mujeres le decían, dejen eso, cállense, dejen eso? Ellos mismos decían que Dios les decía que no. Y ellos mismos con su propio labio decían, Dios me dice que no, pero yo no puedo quedarme con eso. ¿Por qué ellos no se callan? ¿Por qué ellos no esto? Porque ellos entienden. Porque la palabra los golpea, porque la palabra los confronta, porque la palabra los corta, como dice la palabra, es como arma, como espada de doble filo. Como piedra que lo destruye. Le calcome los huesos. Gloria al Señor. Y como la palabra los confronta, aleluya. Ellos dicen, me están tirando puya, me dijeron esto. Todo eso está aquí. Todo lo que usted pueda hablar de aquel, de aquella, de mí, de quien sea, por donde estemos andando, si estamos mal delante de Dios, aquí está la respuesta a las consecuencias de lo que usted y yo estemos haciendo. Usted y yo y cualquiera que abre la palabra y la lee y predica sobre ese tema, es la palabra que te está confrontando, que nos está acusando, que nos está diciendo en qué camino andamos y cuál es nuestra responsabilidad sobre lo que hemos decidido. Ah, no, fulano se paró y dijo que esto, que los ladrones. ¿Tú estás robando? Pues sí es para ti. No, porque dijo que las lesbianas, tú eres lesbiana, es para ti. Porque los homosexuales, es para ti. No, porque los que hablan mentiras, los que viven metidos en casa ajena, es para ti si tú lo haces. No, porque los que están medio débil, que tienen que hacer esto y esto, usted está débil, es para usted. Es para usted. Y si es para usted, usted no debe ponerse guapito, usted lo que debe es arrepentirse. Uno lo que debe es arrepentirse. No, creen mucho que arrepentirse y que perdóname. No. La persona no sabe el peso del perdón. Porque en la cruz, el ladrón nos enseña que de ahí parte el precio del perdón. Desde Génesis, Adán y Eva, el precio del perdón, el peso del perdón. Lo que Jehová podía y debía hacer con ellos. Porque él le había dicho qué no tenían que hacer y qué acontecería. De ahí en adelante estaba la decisión de Jehová de hacer con ellos lo que él quisiera. Y los perdonó. Al punto de vestirlo, de cubrirlo de su vergüenza. Y darle la oportunidad, ustedes no van a estar aquí, pero vayan, caminen en el mundo. Y miren a ver si en todo lo que ustedes anden, si en todo lo que ustedes viven, se acuerdan del Edén. Se acuerdan del huerto, se acuerdan de sus principios conmigo. Vayan al mundo, saboreen el mundo, prueben el mundo. Tomen las consecuencias de la decisión que tú tomaste. Y después mira a ver
¿Qué perdiste tú de Edén? ¿Dónde tú estabas mejor? Y eso es lo que pasa hoy. Son las consecuencias de tus hechos, de tu camino. Lo que te confronta en dado momento. No quieras buscar un culpable. Que me acusan, que me persiguen. Te persigue tu pecado, tu maldad, tu indominia. Te persigue tu hipocresía, te persigue tu maldad. Te persigue tu rebeldía. Te persigue tu pecado. Es lo que te persigue. Tu pecado es el que te persigue, el que te confronta, el que te agalletea, el que te sale en cada esquina y te da tu galleta, tu trompón, el que te hace que tú andes con la cabeza cabizbaja, el que te hace que cuando tú ves una persona al frente tuyo, tú entiendas que te está acusando, que tú entiendes que sabe lo que tú hiciste. Tu pecado es el que te confronta, tu pecado es el que te está acusando. Tus caminos incorrectos en Dios son los que te señalan. No busca un culpable de tus hechos. No busca un culpable de tus frutos. Porque tú no tienes identidad. El que no tiene identidad cae en cualquier cosa. El que no tiene identidad, el que no cree en sus principios, termina en cualquier cosa. Si tus principios fueron malos y tú has ido creciendo, tú tienes el derecho de rescatarte en sí en el Señor, de restaurarte. Cada vez que yo oigo hablar de restauración, pero ¿a quién usted puede restaurar si no quiere ser restaurado? Las personas que andan en vicio, como decirle que están envueltos en estupefacientes, consumiendo sustancias controladas, porque así es que hay que hablar ahora. Cuando lo recogen en contra de su voluntad. Allí llevan un tiempo rehabilitándolo, pasando por ese proceso difícil para limpiarlo. Pero en el momento que lo limpian y él pasa por esa puerta, esa decisión de él y a criterio de él, si proseguir limpio o volver a ensuciarse. Eso pasa contigo y conmigo. El Señor te dice, ahí está el camino del bien y del mal. ¿Cuál tú escoges? Si tú escogiste el camino del mal, sus procesos, sus desengaños, sus desvaneos, tú tienes que gozártelo también. Gloria al Señor. Porque el Señor nos mostró con lujos y detalle en su manera de vivir cuáles son los procesos, cuál es el camino y cuál es el final del que en Él espera y en el que en Él cree. Pero para eso hay que tener identidad. Y muchos la han perdido. Y muchos la seguirán perdiendo. Gloria al Señor. Pero el que espera en Jehová no será avergonzado. Tienen que estar haciendo muecas, mostrando, hablando mentiras. Que se levantó, que se murió. Dios es inconmovible y Él está allí para todo aquel que quiera estar en Él. Solo hay que creer, porque esto no se trata de ni de riqueza, ni que si tú tomas un avión, que si Dios te usa más que a mí. Se trata de salvación. Tú viniste aquí a este camino, no fue para tú, como decimos, brillar y que todo el mundo te conozca, para bien o para mal, para salvación. Y en el camino, cuando Dios ve tu potencial, cuando ve tu disposición, Señor, mira, esto es para ti, para que tú te defiendas, para que tú lo uses aquí en este camino, para que tú me representes. Los dones son para que nosotros representemos a Dios en nuestras vidas, delante del mundo.
pero nosotros lo hemos tomado para representarnos y para nuestros beneficios propios. Pero cuando tenemos que usar los dones para beneficio de un pequeño, ese no tiene nada para darte, esos dones tú no los quieres usar en él, porque no tiene nada que darte. Pero si tú ves que fulano tiene, tú quieres ir a exhibir lo que Dios te dio para que Él te dé beneficio. Así que ese tiempo de como José, detenerse y tomar actitud en la identidad que tú has decidido tener. Y si has anda en eso que yo he hablado, desviado de la verdad, y has perdido tu identidad, hay tiempo para ti. Hay tiempo de volver. Lo que nosotros estamos mirando día a día es para que nosotros recapacitemos, para que nos devolvamos, para que nos escondamos más en Dios, para que volvamos a Él. Que eso que estamos viendo de lo que se desvían sea lo que nos catapulte, lo que nos acerque, lo que nos aferre más a Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que nosotros debemos tomar. No alegrarnos, no nos alegramos del mal, de la caída de nadie, pero bien dice, mire el que esté firme, que no caiga. Aquí nadie está seguro, dice, mire el que está firme, que no caiga. O sea que usted y yo tenemos que cuidarnos. Dios te bendiga, Lili. Te bendiga, pastora Lili Bonifacio. Tenemos, ya después que usted vino aquí al Señor, que a usted se le fue entregada la salvación, para usted de ahí en adelante tomar carta en el asunto sobre lo que usted va a hacer con su salvación. Depende de usted. Depende de mí. Ya después que a nosotros se nos entrega las armas espirituales que necesitamos, que se nos enseña el camino del bien y del mal, está nuestra decisión, lo que resta, lo que viene. Está nuestra decisión de saber lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde hacer. Lo que debemos y no debemos hacer. De que no andamos, gloria al Señor, como chivos sin ley. De que tenemos a quien dolerle. De que tenemos a quien nos llama la atención. De que tenemos a quien día a día, aunque nosotros no entendamos, nos llama al arrepentimiento y al devolvernos de nuestros malos caminos. Todo lo que usted ve mal en muchos es para enseñarnos a nosotros que debemos de escondernos en Dios, de que tenemos que devolvernos, de que todavía estamos a tiempo de rescatarnos nosotros mismos ante el Señor. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Porque la palabra, cuando usted ve el transitar de los hombres y usted confronta la palabra, usted ve que nada tiene que ver con el Espíritu Santo, que nada tiene que ver con vida eterna, sino que son cosas banales de la vida, la vanidad. Y de ahí de todo mal es el amor al dinero. La vanagloria del hombre, ¿a dónde nos conlleva? A que le faltemos al Señor, a que pequemos contra Dios, a que nos olvidemos de nuestras raíces, a que perdamos la identidad que obtuvimos en el Señor. Porque nos volvemos simples. Todo el mundo pasa por nosotros, todo el mundo nos engaña, todo el mundo nos vende una cosa. ¿Por qué? Porque así usted lo decidió. Así usted lo decidió, de ser la servilleta de todo el mundo, de ser el papel de baño de quien quiera, de ser la alfombra de quien quiera, que todo el mundo se limpie sus pies. Porque usted decidió no tener identidad, porque usted se presta para cualquier cosa. Y como han entendido que usted se presta para cualquier cosa, así es como usted lo tratan, como cualquier cosa. No como un siervo o una sierva del Señor, porque cuando usted se comporta como tal, Dios le hace mostrar a los demás que usted es su siervo, que usted es su sierva, que aunque le haga lo que le haga, pero un día tiene que dar, que el respeto tiene que llegar. Porque Dios así lo hace. Gloria al Señor.
Un día llega el Señor y lo confronta. Cuando Jacob estaba en Padán Aram y cuando Isaac también estuvo allá, todos los que se levantaron contra ellos, no fue con un machete, no fue discutiendo, no fue peleando, el mismo Dios le salió al encuentro a este hombre y tuvo que ir allá a hacer las paces con él y hacerle prometer que desde ahí hasta su descendencia, que nunca jamás el pueblo de Dios o él, Israel, se levantara contra ellos, que se lo prometiera, siendo ellos quienes le habían fallado, siendo ellos quienes lo habían maltratado. Pero el Señor le salió al encuentro, lo retó, ve con él y cuidado con hablarle mal, que tú no te equivoques para no deshacerte en el camino. Nosotros sí tenemos quien nos defienda, nosotros sí tenemos quien nos cuide, pero nosotros tenemos que tener identidad que nos represente y que nos represente delante de Él como servidor de Él. Pero si usted se ha dado a ver como una cualquiera, como un cualquiera, usted no puede esperar lo que usted no es. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pasen buen resto del día. Que la paz y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Y que Dios bendiga y guarde sus pasos.